Dios les bendiga. Para este servidor es un placer poderles acompañar esta noche. Hoy estamos haciendo cierre de este ciclo maravilloso de conferencias, Batalla de Fe, versión Bolivia. Y antes de iniciar mi tema, quisiera agradecer a todo el equipo de la Red A Devenir Internacional que ha trabajado arduamente, igual al equipo de médicos, odontólogos, la brigada médica, enfermeras, enfermeros, todos los que han trabajado, a todos los jóvenes que nos han ayudado en la parte logística, técnica. Ha sido una bendición grande poder trabajar con ustedes y queremos de antemano agradecer a Richard Carrera, que es el director del canal, al pastor David Gates y también, por supuesto, al doctor Walter Bates por la oportunidad de compartir este púlpito, y también a todos ustedes, mis hermanos, que han venido cada tarde, cada noche a compartir con nosotros. Dios les bendiga. Aprovecho también y agradezco mucho a todos los que nos están sintonizando vía internet desde diferentes partes del mundo. Gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus trabajos. Quizá nos están mirando a través del teléfono, quizá nos están mirando desde su computador, en su hogar, con su familia. Reciba una cordial bienvenida. Nuestro interés es que usted conozca más de la palabra de Dios y las profecías, y sobre todo que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema de esta noche con el que vamos a cerrar tiene por título Cortina de humo. Cortina de humo y la compañía de Jesús. Ese es el título. Y quiero de antemano decirles que el tema de esta noche es la segunda parte del tema de ayer en la tarde. O sea que estoy haciendo una continuidad de dos temas. Y es un tema muy importante, sobre todo para el tiempo que vivimos. Y quiero iniciar recordando a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, quizá en señal abierta, gracias a la Red A Devenir. Quiero recordarles que es posible que durante mi tema yo tenga que hablar sobre algunas denominaciones o tenga que nombrar algunos líderes religiosos, pero no es mi intención en ningún momento, herir a ninguna persona. Mi intención únicamente es presentar la palabra de Dios en su contexto. ¿Estamos claros? Así que si usted se siente aludido, no es nuestro interés. Nuestro interés es predicar el Evangelio. Eso es nuestro interés. Cortina de humo. Como todas las noches, este servidor se va a postrar para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, no queremos abrir tu palabra sin tu permiso y tu dirección. Señor, el tiempo que este mundo vive es el fin del tiempo del fin. Y hay una gran responsabilidad en todos aquellos que predicamos tu palabra, de levantar la voz y anunciar en qué momento de la profecía estamos ubicados. Por esa razón, ruégote, Señor, que derrames tu espíritu sobre todos los que están sintonizando esta programación a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales, sobre mis hermanos católicos, evangélicos y de toda denominación, sobre mis hermanos adventistas. Sobre este tu servidor, derrama tu espíritu, Padre. Úsame como tu instrumento. Que seas tú y tu palabra el protagonista en este tema. Gracias porque nos escuchas. No lo merecemos, somos pecadores, pero tenemos un Salvador maravilloso y en su nombre pedimos todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego que hemos orado, no sé si recuerdan el tema de ayer. Hablamos de un poder que trataría de cambiar la ley de Dios. Y digo trataría
porque mientras en esta tierra haya un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús, Dios tiene pueblo. Y su ley no ha cambiado. Y jamás cambiará. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quiero que noten que el apóstol Pablo comienza hablando y utiliza una palabra importante, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad que yo os escriba. Y anuncia que el Señor vendrá como ladrón. Está hablando de su segunda venida. Y noten el cuadro que el apóstol Pablo nos arma a través de su carta, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo apunta a que el pueblo de Dios, que Dios ha mantenido desde los días de Adán hasta nuestros días, Pablo apunta a que este pueblo estará claro en cuanto a los tiempos y las sazones y las señales que estarán ocurriendo por doquier. No estaremos en tinieblas. Y de hecho él diga, mira, cuando ustedes escuchen paz y seguridad, yo hago una pregunta: ¿se oye mucho hablar de paz en nuestros días? ¿Quiere el mundo seguridad en nuestros días? Sí. Parece que fuese el tema fundamental que está uniendo al mundo. El mundo se está uniendo bajo la bandera: queremos paz y seguridad. El gran problema es que anhelamos una paz y una seguridad que solo Dios puede dar y que ningún otro ser la puede dar. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 añade en otra carta: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Miren el llamado de Pablo. Esto es una advertencia para los que hemos creído, los que creemos y los que tenemos el Evangelio hoy día. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En los días de Pablo había alboroto y habían algunos que decían, mira, el Señor está ya por venir. Y Pablo dice, no, mira, aguanta un poquito. Hay señales que aún se deben cumplir y no se han cumplido, pero yo estoy hablando en los días de Pablo. Han pasado ¿cuántos años? Más de 1900 años. Y dice, más adelante, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿quién? Jesús. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Voy a parar ahí un momentico. Yo no sé si usted pudo ver el tema de ayer. Yo se lo recomiendo que lo vea. El espejo de Dios. Nosotros ayer hablamos que la ley de Dios representa ¿qué cosa en Dios? Su carácter. Y pregunto, ¿el carácter de Dios es santo? ¿Acaso no dicen los ángeles, santo, santo, santo es el Señor? Pero Pablo anuncia que vendría apostasía y que se manifestaría un hombre al cual él llama el hombre de pecado. Quiero decirle algo, en el griego original es anomía. En pocas palabras, un hombre sin ley, ilegal. O que está transgrediendo la ley. Fíjese cómo conecta el tema de ayer con el tema de hoy.
Porque se levantaría un poder que trataría de cambiar el carácter de Dios que se halla en su santa ley. Y luego añade en el verso número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, incluyendo al de los cielos, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, este poder no puede ser un poder de origen pagano. Tiene que ser un poder que salga propiamente del cristianismo. Porque se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y tratará de engañar. Yo pregunto, ¿esta carta fue enviada a quién? A los chinos, que no conocían nada del evangelio. A los incrédulos que no sabían nada. ¿A quién fue enviada la carta? A creyentes. Pablo está escribiendo a creyentes, o sea que de la propia iglesia se levantaría alguien que trataría de tomar el lugar de Dios. ¿Sabe que la historia claramente lo indica? De hecho, en el tema de ayer nosotros vimos parte de esa información. En el año 538, Justiniano hizo algo asombroso. Le dio el poder a la iglesia para que controlara al Estado. ¿Recuerda cuando a Jesús le mostraron la moneda? ¿Es lícito, qué dices tú, dar al César los impuestos o no darlos? ¿Qué respondió Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, Cristo presentó un principio que es básico. La iglesia y el Estado no se pueden juntar. ¿Sabe por qué? Recuerden el carácter de Dios. Dios nos hizo como libres. Su ley es libertad. Nadie puede venir y decir, mira, yo controlo el Estado, por lo tanto, como yo soy presidente de esta nación y soy adventista del séptimo día, usted que me está viendo el sábado va para la iglesia, si no, lo mando a meter preso. No se puede. Porque Dios nos dio libertad de conciencia. En el año 538, Justiniano le da ese poder a la iglesia y comienza un periodo profético que había sido anunciado tanto por Daniel como por Juan en Apocalipsis y también por el apóstol Pablo. Y llegó hasta el año 1798, donde la iglesia portaba la espada, pero no la espada de la palabra, sino la espada del gobierno. Eso es ilegal. Ahora usted entiende por qué se llama el hombre ilegal, el hombre de pecado, porque quiere tomar el lugar de Dios y si a usted no le gusta, saca la espada. Eso es ilegal. Dios nos hizo libres. Por esa razón, mis hermanos, y voy a retroceder un poquito porque me faltó colocar el punto acá. En el año 1798, después de 1260 años, donde la iglesia controlaba todo, el Señor por su misericordia también había profetizado que se levantaría un poder, en este caso la Revolución Francesa, y Napoleón enviaría a Berthier para quitarle a Pío VI la hegemonía que por tantos años tuvo la iglesia unida al Estado. El hombre ilegal, el hombre de pecado. ¿Sabe que en griego anticristos en griego, no es alguien que se levanta directamente contra Dios para pelear con Dios? En realidad es alguien que quiere tomar el lugar de Christos, que en griego es el Mesías. Eso es anticristo. Vuelvo al griego original. Pregunto, ¿la palabra anticristo está hablando que se levantará un poder? La propia palabra, Juan la nombra.
en sus cartas. La propia palabra está indicando que se levantará un poder dentro del cristianismo que tratará de tomar el lugar de Dios, ¿sí o no? ¿Pablo lo advirtió? Sí. ¿Cómo lo llamó Pablo? El hombre de pecado. Anomía. ¿Por qué? Porque está contra la ley de Dios. Está contra el carácter de Dios. Dios es libertad, Dios es amor. Este sistema no es libertad y no es amor, aunque haga todo por aparentarlo. Ahora bien, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que apuntó y dijo: nosotros creemos que este poder, atención, yo no estoy hablando de los que componen la iglesia como feligreses, yo estoy hablando del poder que representa? Nosotros creemos por la palabra de Dios y por la historia y por todo lo que se ha probado que este poder representa el sistema papal. Con todo el respeto a mis hermanos de toda denominación, hermanos, yo no tengo en absoluto nada contra ninguna iglesia, pero sí tengo en contra de las falsedades y las mentiras mucho que decir. Y no somos los primeros que dijimos que ese sistema era aquel que la profecía apuntaba. ¿Sabe por dónde comenzó eso? Por los reformadores. ¿Y saben quiénes eran los reformadores? Eran sacerdotes y personas que propiamente estaban dentro de esta denominación, de esta iglesia, y que se dieron cuenta porque el Espíritu Santo los guió para darse cuenta y comenzaron a levantar su voz porque también estaba profetizado que Dios levantaría una reforma desde el mismo seno de esta apostasía. Y fíjense, voy a citar algunos de ellos, son citas duras, pero yo quiero demostrarle que no hemos sido nosotros, comenzaron ellos a decirlo. Por ejemplo, Martín Lutero, estoy hablando del año 1483 a 1546, me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la silla del diablo, decía. Una cita muy dura. Fíjense que Lutero no atacaba a los feligreses. ¿Sabe lo que hizo Lutero? Defender a los feligreses. Les decía: hermanos católicos, no acepten esas ventas que están haciendo para que ustedes sean perdonados. Eso no es de Dios. Lutero salió en la defensa de la iglesia y se le llamó hereje. Felipe Melanchthon, entre 1497 y 1560, que era un colaborador directo de Lutero, dijo: el pontificado romano, con todo su orden y reino, es el mismo anticristo. Tremendo. Lo reconocían. Fíjense la fecha. Adventistas todavía no existía la iglesia como tal. También Juan Calvino, fundador del calvinismo, entre 1509 y 1564, dijo: la cabeza de este reino anatema y abominable en la iglesia occidental es el Papa. Otro más, otro testigo, que se levantó desde adentro. ¿Sabe por qué? Reclamando la libertad que la iglesia merece y que ha recibido por herencia de su Padre, que es Dios. Luego aparece Juan Knox, fundador de la iglesia presbiteriana, 1514-1572. El Papa es el mismo anticristo, más directo no pudo haber sido. Posteriormente, Juan Wesley, fundador de la iglesia metodista, entre 1703 y 1791, dijo: el Papa es, en el sentido más categórico, el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecados sin medida. Terrible. Y la historia lo prueba. Durante 1260 años, todo aquel que no se sujetara a la orden de la iglesia era ejecutado. Era tildado como hereje, era perseguido. Yo no estoy contando algo que es nuevo. Usted lo puede mirar, inclusive Discovery Channel pasa documentales donde cuenta las horrorosidades, cómo mataban
a la gente sin piedad, cómo las cortaban, para tratar de quitarles de su boca: yo creo en Jesús. Hacían cualquier cosa. El mismo Juan Hus, que era un propio clérigo de la iglesia, levantó su voz y dijo: a mí no me salva el Papa, a mí me salva Jesucristo. Hermanos, a nosotros nos salva Jesucristo, no hay que comprar nada. Y le dijeron: o te callas y te echas hacia atrás, o te vamos a quemar. Y dijo Hus: si yo tengo que morir como mártir, moriré por Jesús. Y lo quemaron. Hasta aquí todo iba bien. La reforma se estaba levantando. Había un movimiento poderoso que corría por la Europa conocida, por África, por Asia. Corrían cartas, corrían información. La Biblia comenzó a moverse en otros idiomas porque la tenían secuestrada, porque la Biblia es el espejo de Dios, es su palabra, su carácter. Y repentinamente se levanta ahora un hombre que se llama Ignacio de Loyola. ¿Quién es este hombre? Ignacio de Loyola, 1491-1556, fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, no a la Biblia. Fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general, la misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de información. Este hombre, Ignacio de Loyola, ¿sabe que Ignacio de Loyola era un militar? Peleando en favor del gobierno del Papa que dominaba todo el mundo conocido, un día fue herido. Y como fue herido, tuvo que estar en cama mucho tiempo, y estando en cama comenzó a estudiar teología. Y dijo: yo necesito levantar un ejército de gente que pelee contra la reforma que se ha levantado desde dentro, Lutero y su gente. Necesito crear un ejército. Y este hombre era militar y dijo: usaré mi conocimiento militar para entonces ahora ser un sacerdote militar. Y se enfiló y se convirtió en el primer jesuita, un sacerdote con pensamiento estratégico militar. Note lo que Pablo VI escribió: donde quiera que en la iglesia, incluso en los campos más difíciles o de primera línea, ha habido o hay confrontación, en los cruces de ideologías y en las trincheras sociales. ¿En los cruces de qué? Ideologías. Y en las trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y mensaje cristiano, ahí han estado y están los jesuitas. Es el grupo militarizado religiosamente y levantado especialmente para acabar con la reforma. Para eso nacieron. No tienen otro motivo de existir. Acabar con la reforma y lograr un solo estado religioso. Es lo que conocemos como la contrarreforma. Voy a recomendar a todos los que están siguiendo este programa que si usted quiere conocer toda la historia desde el año 70 después de Cristo, cuando Roma entró y sitió Jerusalén, hasta los 1260 años, 538 a 1798, cuando Roma persiguió y mató, y cuando se levantó desde adentro de la propia Iglesia Católica la reforma, le voy a recomendar el libro El conflicto de los siglos, porque ahí la señora Elena G. de White explica perfectamente todo lo que ocurrió, citando fuentes históricas también. Voy a citar
Una de estas fuentes que se halla en la página 215, miren esto interesante. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser la más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. No tuvo otro motivo de existir. Libres de todo lazo terrenal. No vale familia, hermanos, amigos. Si tú no estás conmigo, eres mi enemigo. Y de todo interés humano, no me importa el dinero ni cargos. Yo lo que quiero es que volvamos a ser quien domine la tierra. Insensibles a la voz del afecto natural. Tú eres mi hermano, hijo de mi madre. Arrepiéntete, hereje, porque si no tendrás que morir. Sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. ¿Por qué? Mis hermanos, porque el espejo de Dios es la palabra de Dios. Ellos son sordos a esto. No reconocían los miembros más ley. No. ¿Recuerda cómo lo llama Pablo? El hombre de pecado. Ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la extender su poderío. Sigue diciendo, el Evangelio de Cristo había sido capacitado a sus adherentes para arrastrar los peligros, soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Todos los hijos de Dios habían sido capacitados por Dios para soportar todas las pruebas. Y mire lo que ahora añade: para combatir contra estas fuerzas. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Gente decidida. Esta no es gente que anda preguntando, no. Están decididos. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Se disfrazan, mienten, se mezclan. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción. ¿De quién? ¿De quién? Amigo que me estás mirando ahora, si tú no eres católico, el movimiento jesuita nació con el único fin de destruir la Reforma. No más protestantes, una sola religión y punto. Y restablecer también, dice página 215, la supremacía papal. ¿Están sentados bien? ¿Verdad que sí? Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti escribió este libro que se llama La historia de Francisco, el Papa argentino, el primer Papa jesuita. Ahora imagine el cuadro del 2018 que se nos está formando. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que en los días finales se levantaría un hombre que lo llamó el hombre de pecado, que trataría de tomar el lugar de Dios. Sí, qué coincidencia. ¿Sabe que inclusive, quiero decirle algo importante, esto es tremendo, el tema que vamos a tocar hoy no es cualquier cosa.
Aún siendo los miembros de la Compañía de Jesús considerados como influyentes consejeros de la curia romana, desde los siglos XVI y XVII hasta el pontificado de Juan Pablo II, ninguno había alcanzado posteriormente la dignidad papal, aunque eran, recuerden que es la inteligencia de la iglesia, es la parte militar de la iglesia, ninguno había llegado a ser papa. En referencia a las dignidades eclesiásticas y para evitar que la ambición se insinuase en el espíritu de los miembros de la compañía, Ignacio de Loyola añadió en las constituciones por él escritas la obligación de un voto reservado a la Santa Sede. Déjeme decírselo en español. Los jesuitas están tan blindados que ellos no buscan dominar individualmente, ellos buscan posicionar a la iglesia en el primer lugar del mundo, cueste lo que cueste. Y para que un papa pudiese ser jesuita, el grupo militarizado de la iglesia tenía que aprobarlo primeramente. Así que con Francisco tuvieron que hacerlo, aprobarlo. ¿Sabe que Elena de White escribió El conflicto de los siglos en el año 1888? Posteriormente, ella misma hizo una revisión y posteriormente salió en muchos idiomas. Hoy día está dándole la vuelta al mundo. 1888. Francisco no estaba gobernando. Juan Pablo II aún no había ni siquiera aparecido. Y ya esta mujer escribía cosas fantásticas. Mire, yo le digo, a la gente de Discovery Channel le mando un saludo y un abrazo y le mando este mensaje. ¿Quieren tener un buen programa? Investiguen las profecías de Elena de White para que vean que Nostradamus queda en pañales. Estamos a su orden para que tengan buen rating y el evangelio corra. Voy a compartir la primera. Dice de ella de los jesuitas. Escuche esto interesante porque los va a desvestir. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad visitando las cárceles. Una obra que Francisco hace mucho, porque es parte de su entrenamiento militar. Es un mensaje al mundo. Yo vengo a dar libertad. Sigue diciendo ella, atendiendo a los enfermos y a los pobres. Aquí aparece, va de lugar en lugar y parece una cosa del otro mundo, mis hermanos, que hasta el que desconoce la historia queda asombrado. Y yo no estoy hablando de Jorge Bergoglio, estoy hablando del sistema. Yo quiero que usted me separe a Jorge Bergoglio, Francisco, del sistema. Yo estoy hablando del sistema que lo rodea y de la orden de donde proviene. Aquí aparece en lugares pobres. Hace una obra filantrópica tremenda y todos los medios lo publicitan. Otra cita, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Va, lava los pies, besa, visita las cárceles, busca a los enfermos, abraza a los pobres. Una cosa fantástica. Pero ahora note lo que ella añade. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Yo pregunto, ¿eso es bíblico? ¿El fin justifica los medios? Ahora usted entiende por qué le hablo a mis hermanos evangélicos, le hablo a mis hermanos católicos y le hablo a mis hermanos adventistas. Ahora usted entiende por qué el fin justifica los medios. La música popular con letra sagrada justifica que nosotros vamos a ganar almas. ¿Y dónde dice eso la Biblia?
¿Dónde lo dice? Es un arte militar de contrainteligencia. Según dicho principio, escuchen esto, porque es aterrador. La mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que viera a los intereses de la iglesia. Tremendo. Jesús no es así. El Dios que yo amo es amor. Ahora, entre otras de las cosas que este sistema militar especial tiene, ella escribe en la página 216, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted está despierto en Bolivia, sí o no? ¿Dirigiendo qué cosa? Dígalo fuerte. La política de las naciones, porque para ellos no hay cosa mejor que la iglesia se sume al Estado y que la iglesia gobierne el mundo. Pero, ¿será que esto está pasando o será que esta mujer que nosotros catalogamos como profeta está diciendo lo correcto? Bueno, simplemente dejemos que las imágenes lo digan. En el centro, con Donald Trump. A mi derecha, Putin. Y a mi izquierda, ustedes conocen al personaje porque es cercano. Están metidos en todo porque es una orden poderosa dentro de su iglesia. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas por todos lados del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Déjenme contarle si eso es verdad o no. A los 40 días de nacido yo fui criado en la iglesia adventista. Pero cuando nos mudamos de ciudad, estudié en un colegio católico. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué allí, un día, casi siempre lo hacían, pero esa vez fue bastante humillante. Reunieron a todos los estudiantes del plantel, éramos como 700 estudiantes. Y estando reunidos allí, y yo estaba en mi filita, estudiaba yo primer año de secundaria y estaban mis compañeros al lado, y estando allí, un sacerdote tomó el micrófono en el acto escolar e hizo una pregunta interesante. ¿Hay alguien aquí que no sea católico apostólico romano? Yo miré a mi alrededor y 699 no levantaron su mano, pero yo sí. Yo. Ok. De ahí en adelante, los debates eran interesantes. La presión era interesante que me hacían. Mi madre, por petición de una amiga en el mismo colegio, que era maestra, le dijo: por favor ayúdame porque estoy enferma y necesito que alguien me haga la suplencia. No sé si así lo llaman aquí ustedes, la suplencia. Y mi madre fue, y era una excelente maestra y profesora, y comenzó a dar clases, y el colegio y las maestras y los alumnos se enamoraron de la forma en que mi madre explicaba. Y la persona a la cual ella asistía no pudo volver, así que terminó el año y fue a entrevistarse con el director, que era un sacerdote, y el director le dijo: nos encanta tu trabajo, queremos que te quedes porque la persona que estaba por ti no puede más. Solo tenemos una pregunta:
¿tú eres católica? Mi madre dijo, no lo soy, soy adventista del séptimo día. Lo sentimos, pero no puedes trabajar. Y no le dieron el chance para trabajar, porque ellos saben lo que hacen. Yo fui expuesto a misas y cuando no quería ir, me sentaban solo en una esquina y pasaba el día ahí. Porque yo simplemente decía, no comparto la fe que ustedes tienen, pero la respeto. Vaya al rincón. Están bien entrenados. Para completar el cuadro, en la página 216 dice, para otorgarles más poder todavía. ¿Y cuánto más necesitan? Se expidió una bula que restablecía la Inquisición. Déjenme explicar un poquito. En el año 538 en adelante, cuando se colocaron nuevas leyes, cuando el segundo mandamiento fue eliminado, cuando el cuarto mandamiento fue sustituido y cuando se levantó este poder, se ordenó que todo el mundo tenía que ser fiel a lo que la Madre Iglesia mandaba. El que se levantaba, primeramente fue llevado preso, presionado a él, a su familia, y posteriormente comenzaron a matar a diestra y a siniestra. Y como acabaron prácticamente con toda la oposición, según ellos, porque Dios siempre ha tenido pueblo, quitaron la Inquisición. Pero como se levantaba ahora en los 1400 y 1500 la reforma desde adentro, le dijeron a los jesuitas, es necesario activar la Inquisición, una bula que active el proceso, y se lo damos en sus manos. La Inquisición era la orden que privaba a una persona de libertad si su pensamiento era contrario al del Papa. Fuese científico, fuese religioso, lo que fuese, si contradecía al Papa, había que tenerlo preso. Y si no se echaba para atrás, había que presionarlo. Y si no se echaba para atrás, amenazarlo con la muerte. Y si no se echaba para atrás, había que matarlo. Tanto que un científico prominente dijo que la Tierra era redonda, pero el Papa decía que era cuadrada y que una tortuga la tenía en el lomo y por eso temblaba cada vez que había un paso de la tortuga. Y el científico dijo, eso no es así, yo tengo pruebas de que no es así. A la Inquisición. Pero yo no estoy hablando de la religión, se está oponiendo al pensamiento del Papa. Y lo llevaron a juicio y el hombre dijo, mire, yo tengo todos mis papeles aquí, yo tengo cómo comprobar lo que digo. Ok, te vamos a matar. Pero yo creo que la Tierra es redonda, tengo las pruebas y se mueve, el Papa dice que no. Te vamos a matar, échate para atrás. Con todas mis pruebas, yo reconozco que el Papa tiene razón. Y se dio la vuelta y cuando salía dijo, pero se mueve. Tremendo. Hermano, esto es un sistema que cuando tuvo el poder había que tener temor. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 217. Estos eran los medios que se valía Roma para apagar la luz de la reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Pero debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Déjeme decirle una buena noticia. Cualquier poder que se levante sobre la tierra, si Dios no está con él, está vencido. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden tener el ejército más grande, pueden tener el poder más grande, pero con Dios ya somos la mayoría. Porque más están con nosotros que contra Dios. Ahora bien, ¿recuerdan que estudiamos ayer que se levantaría un poder que cambiaría la ley? ¿Recuerdan bien? ¿Qué representa la ley? El carácter de Dios. Y Dios es libertad. Así que si quieren cambiar la ley, ¿qué pasará con la libertad? La van a restringir. Terrible.
Pero tengo una noticia interesante. Además de querer cambiar la ley, el texto añade un punto que hoy vamos a analizar. Daniel 7:25 dice, y hablará, fíjense el poder, lo prepotente que es. Cuando tiene el poder en sus manos es otra cosa, mis hermanos. Decía un sacerdote que salió del mismo sistema jesuita, que cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana en su sistema papal es más amor, es su momento más peligroso. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que dice, quebrantará. Pregunto, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Qué? Mire, hermano, revise en Google, ahí está la historia de la Inquisición. Pregunte qué poder persiguió. Es sencillo, esto es algo que no hay que tener la sabiduría de Salomón. Y pensará, cree que lo puede hacer, cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. No tengo chance de presentar este ciclo, pero sí voy a concentrarme en los tiempos, porque ayer le hablé de la ley. ¿Qué es eso de cambiar los tiempos? ¿Sabe cómo se llama cambiar los tiempos en la mentalidad jesuita? Se llama estrategia de inteligencia militar. Guerra Fría. Primero entendamos qué son los tiempos. Hechos capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, son los discípulos, ¿está Jesús en el monte del Olivar? ¿Está pronto para subir? ¿Ya los ángeles vienen a buscarlo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. En griego la palabra cronos. Y me recuerda muy bien estas palabras porque mi madre es nacida en Atenas y me crió mi abuelita que no hablaba español, y hasta los 13 tuve que hablar griego porque si no, no comía. Cronos, chroñapolá, decía mi abuela también. Cronos en griego, tiempo cronológico. O sea, a ustedes no les compete saber el momento exacto. ¿Por qué? Porque mi Padre lo puso en su sola potestad. A ustedes les interesa saber los acontecimientos. El momento exacto es de mi Padre. Porque le estaban preguntando el momento exacto. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? El día y la hora. Así que ya sabe. Entonces, los tiempos representa, déjeme explicárselo bien, que cuando un profeta entra en visión, él presenta el orden cronológico de los acontecimientos. Son los tiempos. Por ejemplo, si yo le pregunto, profeta Juan, ¿cuándo se va a levantar el poder? Oliver, tranquilo, mira, tú solamente mira las señales. Un poder que se levante, que quite la ley. Cuando tú lo veas, entiende lo que yo escribí en Apocalipsis 13 del 1 en adelante. Ok, pero pregunto, ¿eso ocurrirá antes de la venida de Cristo? Claro, mira el orden cronológico de las cosas. Porque lo que Dios presenta al profeta, hermano, para que usted esté claro dónde estamos parados, tiene que haber un orden cronológico. Usted no puede andar en tinieblas. Ay, ¿será que falta mucho para que Cristo venga? ¿O será que falta poco tiempo? Los discípulos dicen, Señor, ¿vas a restaurar ahora? Estaban ignorantes en el orden cronológico. Y Jesús le había dicho, habrá guerra, rumores de guerra, habrá esto. Y ellos no habían visto nada todavía y andaban preguntando. Ahora pregunto, ¿nosotros hemos visto guerras, rumores de guerras, engaños? O sea que estamos viendo el orden cronológico suceder. ¿Sabe que Mateo 24 está escrito en orden cronológico? Tal cual están sucediendo los acontecimientos. Ahora bien, escuche lo que le voy a decir. Los tiempos representa el orden cronológico de las profecías. Yo no puedo decir, mira, Apocalipsis 13 no se ha cumplido porque no se ha levantado un poder que persiguió a nuestros hermanos. Porque usted me va a decir, ¿cómo no? Y es que tú no conoces de historia, ¿sí o no?
Yo no puedo decir, Daniel 7:25 no se ha cumplido porque no hay un poder que haya cambiado la ley o querido cambiar la ley. Pregunto, ¿lo hay o no lo hay? Entonces usted está teniendo un orden cronológico. Hay profecías que se han cumplido, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ya recibimos el poder, la lluvia tardía. Usted me va a decir, todavía no. Sí hay un orden cronológico. Aparecieron los jesuitas y dijeron lo siguiente: necesitamos inteligencia militar religiosa. Necesitamos cambiar el orden cronológico de las profecías para que todos los reformistas dejen de apuntar al papado como el anticristo. Tremendo. ¿Cómo es la cosa? Repite que no te entendí. Necesitamos cambiar el orden cronológico, decir que esto no se ha cumplido y que esto se cumplirá al final, aunque se haya cumplido, para que dejen de mirar al papado. Y allí, mis hermanos, entre este grupo aparece Francisco de Ribera, sacerdote jesuita, 1537-1591. ¿Sabe lo que hizo Francisco de Ribera? Francisco de Ribera fue un brillante sacerdote jesuita y doctor en teología en España. Básicamente dijo, aquí estoy, envíame. Al igual que Martín Lutero, Francisco Ribera también leyó a la luz de las velas las profecías sobre el anticristo, el cuerno pequeño y el hombre de pecado y la bestia, que representan la misma cosa. Pero debido a su dedicación y lealtad al Papa, llegó a conclusiones muy diferentes a la de los protestantes. Él no se levantó en la Reforma, él apoyó al papado. ¿Y qué hizo? Estas profecías del anticristo no se aplican a la Iglesia Católica en todo, dijo. Los protestantes están equivocados, son ignorantes teológicos, han tomado los símbolos mal, se han guiado mal. Pobrecito Lutero, Lutero se equivocó. Y entonces le preguntaron, ¿y a quién se aplican? Y proclamó, a un solo hombre siniestro que se levantarán en el fin de los tiempos. ¿A dónde mandó las profecías? Déjeme decirle que cuando Ribera nace, está plena la persecución y la muerte, y se está cumpliendo la cronología profética, y el hombre de pecado ya apareció y cambió los tiempos y la ley. Y viene Ribera y dice, simplemente se levantará al final, no ha levantado todavía. Pero Ribera, están matando a la gente y los llaman herejes. No se ha levantado, pero cambió la iglesia la ley. No se ha levantado y punto. ¡Fantástico! Fue la respuesta de Roma. Este punto de vista fue rápidamente adoptado como la posición oficial católica del anticristo. O sea que si usted le pregunta a un católico, el católico le va a decir, no, el anticristo, no, eso está en el futuro bien lejano. Y resulta que ya gobernó por 1260 años. En 1590, Ribera publicó un comentario sobre el Apocalipsis de 500 páginas, mis hermanos, como una contrainterpretación a la opinión predominante entre los protestantes que identifican al papado con el anticristo. Ribera aplicó todo el libro del Apocalipsis al tiempo del fin y no a la historia de la iglesia, diciendo, habrá de 3,5 años literales más o menos inmediatamente antes de la segunda venida. El anticristo será una sola persona malvada, no un sistema, que aparecerá 7 años antes del fin y que sería recibido por los judíos y reconstruiría Jerusalén. ¿Verdad? Sí. Y entonces, ¿por qué Lutero, Calvino? Esos están locos, se le fueron los tiempos. Los tiempos es como nosotros decimos, no ha aparecido el anticristo, es un solo hombre malvado. ¿Y cuándo va a aparecer Ribera? Al final, 7 años antes que Cristo venga. ¿Y cuándo son esos 7 años? No sabemos. Qué forma tan interesante de estudiar la teología. Ahora la cosa se pone un poco más complicada porque Manuel de Lacunza, que fue otro jesuita chileno, escribió un manuscrito en español titulado La venida del Mesías en gloria y majestad.
bajo el seudónimo de Juan Josafá Rabín Benserrá en 1971. Lacun se escribió bajo un nombre judío para ocultar el hecho de que él era católico, con el fin de dar a su obra una mejor aceptación. ¿Adentro de dónde? Del protestantismo. Pregunto, ¿están usando inteligencia militar? ¿Se están disfrazando? Su objetivo principal también era un defensor del futurismo. Lacun deliberadamente trató de aliviar la presión sobre el papado al proponer que el anticristo estaba todavía lejos en el futuro. Su manuscrito fue publicado en Londres, España, México, París, entre 1811 y 1826. Inteligencia militar. Vamos a confundir. Sigo leyendo. El futurismo de Rivera no representó una amenaza positiva a los protestantes durante 3 siglos. O sea, por 3 siglos, esa visión de Rivera no hizo mayor ruido. Solo se limitaba prácticamente a la Iglesia romana, pero a principios del siglo XIX resurgió con la vehemencia y se aferró a los protestantes de la Iglesia oficial de Inglaterra. Se filtró la teología del futurismo, todo eso es para adelante. Eso no ha pasado todavía. Pregunto, ¿conoce usted este nombre o este título? ¿Cómo dice ahí? ¿El qué? El rapto secreto. Mire, parece el traje que yo cargo. Quedó el traje ahí en el mueble, pero de repente se quedó gente y otros se fueron. Y entonces, ¿y dónde está Oliver que no aparece? No, se lo raptaron. El rapto secreto. Escúcheme bien, esto es inteligencia jesuita. Hermano protestante, ¿tú crees en el rapto secreto? Yo creo en el arrebatamiento, pero no creo secreto. Mire esto interesante. En 1828, sus reuniones al aire libre en Escocia, Edward Irving atrajo a una multitud de 10,000 personas. Su iglesia en Londres sentó 1 millar de personas y que se llenaba semana tras semana con el pueblo extraído de los círculos más brillantes e influyentes de la sociedad. Irving descubrió el libro de Lacun, que Lacun hablaba que todo era futurismo, todo está en el futuro. Lo descubrió y estaba profundamente conmovido por él. En ese momento Irving, que era un hombre protestante, escuchó lo que él cree que es una voz del cielo que le ordenaba predicar el rapto secreto de los santos. ¿Y sabe qué? Faltaba un eslabón en la capacidad de inteligencia de los jesuitas en la parte militar, un eslabón. Si nosotros decimos que todo eso será en el futuro, escuche lo que le voy a decir porque esto es serio lo que voy a decir ahora. Si nosotros decimos que todas estas profecías que hoy día estoy nombrando están en el futuro muy lejano, ¿qué le vamos a decir a la gente para que cuando vean que se les va a perseguir y a matar, no sospechen? No sé si entiende lo que estoy diciendo. ¿Qué les vamos a decir para que no sospechen cuando vean la gran tribulación? Porque nosotros vamos a perseguir cuando retomemos el poder. Enseñémosle que se los vayan a llevar en un rapto secreto. Escuche esto. La enseñanza del rapto secreto fue introducido en los Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870 por John Nelson Darby, 1800-1882, aunque hay algunos indicios de que pudo haber sido enseñado ya en la década de 1840. Darby visitó los Estados Unidos en 6 ocasiones. La nueva enseñanza se estaba extendiendo. Un predicador congregacionalista con el nombre de C.I. Scofield estuvo bajo la influencia de Darby y los hermanos Plymouth. Una cortina de humo. Yo estoy seguro que todavía usted está esperando la llave para entender el tema.
¿Está preparado para abrir la llave? Voy a abrir la llave. Voy a sacar la llave para que conecte todo el tema y la contrainteligencia jesuita. ¿Está preparado? Voy a citar a un pastor que falleció, por cierto, archiconocido, protestante, y mire su mentalidad en cuanto al retorno de Jesús. Y dígame usted si esta mentalidad no tiene un fin jesuita en el fondo. Gigi Ávila. La Biblia profetiza que en este tiempo, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. En pocas palabras, aún no se ha manifestado. Este hombre es un misterio al momento, por amor al Señor. Aquí no hay ningún misterio. El que esté mirando este programa, yo le invito a investigar este tema. Aquí el misterio está bien claro, mis hermanos. Pero se manifestará con gran engaño en el futuro, y el tiempo de su aparición está muy cerca, dice Gigi Ávila. Por lo menos de todo lo que dice, por lo menos pegó una. Porque está por reaparecer este poder. Iglesia Majestado, sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. ¿Tiene razón Gigi Ávila? Sí, pero ahora note lo que añade. Pero antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. Tremendo. ¿Cuándo desaparecerá el pueblo de Dios? ¿Antes o después? Antes. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará. ¿De qué cosa? De este terrible juicio. Ahora, yo se lo voy a decir en español. Aquí está la matemática jesuita, la inteligencia militar. Enseñemos a los protestantes que Dios se llevará a su pueblo antes del desastre que viene, de la persecución que viene, de los juicios que viene. Y ellos no se preocuparán por quién perseguirá a la iglesia. Brillante, brillante. Enséñenles que no van a pasar por ningún por ningún juicio, ni nadie los va a perseguir y no se preocuparán. Brillante, mis hermanos. Hoy día el pueblo protestante está en tinieblas en cuanto a la venida de Jesús. No tiene ni idea de cómo se está perfilando el mundo. Tristemente lo digo, con dolor en mi alma lo digo. Y escuche lo que le voy a decir. Y nosotros que sabemos, queremos andar con la boca callada. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Que esa sangre no caiga sobre mí ni mi familia. Es mi deber anunciar que el tiempo es cercano, mis hermanos. Todo se está cumpliendo. Los protestantes ya han cedido, han dejado pie para que el catolicismo reine nuevamente. Las religiones del mundo unidas al espiritismo dicen amén. Y nosotros tenemos un mensaje potente. Viene una tremenda tormenta. Los únicos que tienen el anuncio para dar son los adventistas del séptimo día, mis hermanos. Porque aunque en el mundo hay judíos mesiánicos, hay gente que guarda el sábado, no tienen la información y la inteligencia que Dios ha dado a su pueblo. Esto es algo serio, esto no es para jugar a la iglesia, esto es para hablar de un mensaje poderoso. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Engañaron terriblemente al mundo, lograron su objetivo, la contrainteligencia entró y mintió abiertamente. Y tengo algo que decirle, mis hermanos. Cristo viene, Cristo vuelve. Y su venida no va a verse por CNN. En Mateo 24 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser algo, pregunto, el relámpago suena. Antenoche cayó una tormenta aquí y yo andaba agarrado de la cama. Y Federico corría de un lado, las antenas, decía, ya de venir. Tranquilo, Federico, allá hay ángeles.
Porque donde quiera que tuviese el cuerpo muerto, allí estarán, ¿qué dice? Y mire lo que dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿después de qué? ¿Antes o después? Después, hermano protestante, una vez le decía a una señora que le estaba dando un estudio, que es protestante, le decía, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Dios me libre, decía la señora. No, no pida que Dios le libre, pida que Dios le soporte, le aguante en su mano. Eso es lo que debe pedir el pueblo de Dios. Dice, de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias serán conmovidas. Entonces, óyeme, yo no veo nada escondido. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, calladito en silencio, con poder y gran gloria, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz. Vamos. ¿Qué instrumento podría yo poner ahí para que no suene duro? ¿Sabes que cuando el tío pone aquí la trompeta, le ponen lejos el micrófono? Porque si se lo ponen cerca y le da volumen, suena la trompeta nada más. Porque la trompeta suena, mis hermanos. Eso no viene escondido, viene con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. Es clara la venida de Jesús. Será ruidosa, será llena de gloria y poder. Y entonces, ¿dónde está escondido? ¿Qué es eso? Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene en CNN Noticias, por DirecTV. No se lo pierda, por HBO. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y no es el ojo del entendimiento. Es este ojo que usted tiene aquí, estos dos. Y el que tenga uno, y el que esté ciego verá. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fíjense que Pedro ratifica lo que dice Juan en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el sentido de sorpresa. Porque el ladrón no avisa, aunque sus profecías anuncian claramente, será sorpresivo para el mundo, en el cual los cielos quedarán ahí, pasarán con gran estruendo. ¿Qué es un gran estruendo? Ruido. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Solamente comparto unos poquitos. Yo pudiese pasar toda la noche citando textos donde hay ruido en la venida de Cristo. Mire este texto. Este texto lo miró Jeremías. Jeremías entra en visión y dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Jeremías estaba profetizando lo que ocurriría con Babilonia, pero ahora lo conecta con la venida de Jesús y dice, miré a la tierra y que estaba desolada y vacía, a los cielos y no había en ellos luz. ¿Cómo es eso que se queda un pueblo y que se pone el templo y mientras los judíos pasan por otro juicio? ¿Qué es eso? Miré a los montes y temblaban y todos los collados fueron destruidos. ¿Sabe lo único que me gusta? Lo que más me gusta de este pasaje es que Satanás se va a quedar en esta tierra, en ese estado. 1000 años, Señor, 1000 años. Oscuro. Tremendo regalito para que medite. Finalmente, Apocalipsis 6 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esto se va a repetir, porque ahí algunas cosas apuntaban al inicio del juicio. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacuda por un fuerte viento.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Sabe por qué Juan dice que el cielo se desvanece? Porque ahora usted sí va a ver a los ángeles. Se enrolla el cielo y Juan mira ya la figura de la palma, una nube como negra al principio y comienza mientras se acerca a llenarse de gloria. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a las peñas, a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El que tenga el carácter de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios promete, mis hermanos, que nos sostendrá en la prueba. La gente me dice: hermano Oliver, ¿y a usted no le da temor? Vuelvo y le repito, pase la prueba de hoy, preocúpese cuando amanezca mañana por la de mañana, y así sucesivamente, y cuando venga lo que venga, usted estará tan acostumbrado a caminar con Dios que nada lo va a mover de su fe. No, es que yo me voy a preparar cuando venga la tribulación. ¿Qué? ¿Se va a preparar el mismo día del examen? A ese examen no lo va a pasar nadie que se copie. Nadie podrá copiarse. El tiempo es hoy, ahora. Por eso Jesús termina diciendo a través de Juan: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿la contrainteligencia del enemigo es peligrosa? Sí, pero la de Dios es superior. Bendito sea el nombre de Él. Pregunto, ¿el poder del enemigo es poderoso? Valga la redundancia. Pero el de Dios es superior. ¿Cuántos hoy toman su decisión? Hoy, porque yo hoy puedo decidir de ponerse del lado del Altísimo. Póngase de pie. Si usted me está mirando por televisión, póngase de pie, decida hoy. Si usted está mirando por internet, ponte de pie, porque Dios está dispuesto a sellarte con su ley, que es su carácter. Y nada te moverá. Yo confío, mi hermano, que Dios nos dará la victoria, porque nuestro capitán hasta hoy no ha perdido la primera batalla. Y no las va a perder. Ni la tuya ni la mía tampoco. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por tus profetas, porque su trabajo es desenmascarar la mentira. La verdad es como la luz que disipa las tinieblas. Por esa razón, que tu luz irradie sobre la mente de todos los que recibieron tu palabra en esta noche. Y que las tinieblas se vayan, que entiendan que estamos en el último momento de la historia, de la controversia, del conflicto de los siglos. Todas las señales están dadas. Una gran tormenta está por explotar. La pregunta clave es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tú eres la roca eterna. Solo el que esté sobre la roca eterna, que es Cristo, se mantendrá en pie. Permítenos estar ese día sobre tu roca, pero sobre todo, hoy,
La pregunta es hoy. Permítenos hoy pararnos sobre la roca eterna que es Cristo. Y si tenemos que abandonar, si un protestante está escuchándome y el llamado del Espíritu es sal, únete al pueblo que predica el último mensaje, que se levante y se ponga sobre la piedra que es Cristo. Si mis hermanos católicos, que hay miles y millones que te aman y que desean conocerte, han escuchado este tema, que puedan escudriñar y salir y unirse al pueblo que predica el último mensaje y colocarse en pie sobre la roca, que no es ni Pedro ni el Papa, sino Jesús nuestro Señor. Padre, y si nosotros que portamos un mensaje tan importante, te ruego por nosotros, por nuestra iglesia, danos el espíritu de Elías, valentía, danos la capacidad para levantar nuestra voz y anunciar a viva voz: Cristo vuelve, tomemos nuestros lugares, porque la batalla ya está ganada. Gracias por escucharnos. Aunque somos pecadores, lo pedimos todo en el nombre